Bueno, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Diego. Bueno, gracias por sumarse. Ahí les voy a contar un poquito primero cómo nos vamos a estar organizando. La idea un poco primero contarles una pequeña introducción para los que no estuvieron en el webinar anterior, de qué se trata este espacio, cada cuánto vamos a estar haciéndolo y un poco cuál es el objetivo. Y específicamente hoy vamos a estar hablando de lo que son los actos lingüísticos y en ese contexto vamos a hablar un poco de lo que son las afirmaciones, las declaraciones, dentro de la declaración lo que son las opiniones, pedidos y ofertas, y un poco la idea es que tratemos de identificar características de cada uno de estos y que podamos por ahí saber cuándo estamos hablando en determinados No actos te ves lingüísticos. nada. Y al final de esto, bueno, una pequeña ¿Acá? slot para hacer algunas preguntas. Lo que sí les pido es que los que se vayan sumando por ahí vayan poniendo en mute su micrófono, cosa de no por ahí no interrumpir la sesión. Pero bueno, lo que decía, si bien tenemos un slot para hacer preguntas al final, si hay algún tema que quieren que vayamos charlando, me van preguntando. Lo primero es una introducción de por qué estamos acá. En realidad yo estoy en un proceso de aprendizaje, estoy haciendo una certificación para Agile Coach profesional, y un poco lo que hablamos en este proceso en sí, que no es una capacitación, no es un training, no es un taller, sino que es más bien un proceso. Un proceso que lleva determinado tiempo y en el largo de ese tiempo como que lo principal no es solo adquirir conocimientos o prácticas teóricas, sino que más bien es llevarla a la práctica. Y en ese llevarla a la práctica, un poco el objetivo es este espacio, hacer este webinar, que en realidad hoy tiene la particularidad de que vamos a estar hablando de lo que son los actos lingüísticos y va a ser de 40 minutos. Pero lo importante de esto es que yo estoy aprendiendo. O sea, el tema de lo que charlemos hoy, yo puedo tener algunos aprendizajes previos a esta formación, más todo lo que estuve estudiando y aprendiendo esta semana, donde estuve profundizando sobre estos temas, pero claramente no soy especialista en esto, así que nada, un poco de paciencia, y probablemente algunas de las inquietudes que ustedes tengan, capaz que tampoco yo pueda solucionarlas, pero me la piden, me la hacen, y yo por ahí me la llevo y después les comparto. Así que bueno, nada, eso, gracias por sumarse, gracias por acompañarme, recitar este camino. Y abajo tienen un poco el link a lo que es la certificación por si quieren ahondar un poco más en detalle al respecto. Bueno, vamos. Si se acuerdan, los que estuvieron en el webinar anterior, hablamos de que el coach es un compañero de camino. Un compañero de camino, que es esto de que la idea o lo que nosotros buscamos como coach no es darle las soluciones al cliente, no es decirle al cliente lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de cliente, hablamos, ¿se acuerdan? De no solo personas, sino que pueden ser equipos o hasta la organización, sino que más bien es acompañarlos, ayudarlos a transitar su camino y mostrarle otras nuevas perspectivas o que vean su realidad desde otro ángulo, y en ese ver la realidad de otro ángulo que surjan sus propias soluciones. O sea, la idea no es que nosotros le demos las soluciones como si lo haría quizás un consultor, sino que la idea del coach es más bien acompañarlo en que el mismo cliente obtenga las soluciones de su propia realidad. Entonces, en el marco de esto, y atándolo un poco con el tema que vamos a estar charlando hoy, de esto de los actos lingüísticos, es sumamente importante que como coach estemos atentos a todo lo que nuestro cliente o las personas se expresan, y cómo lo expresan y en qué contexto lo expresan, y estemos atentos a esto para hacer intervenciones oportunas, digamos, o ayudar oportunamente a nuestros clientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cuanto a lo que es diferenciar dentro del lenguaje lo que son afirmaciones de lo que son declaraciones. Y para esto, les voy a hacer un pequeño ejemplito. Supongamos, contextualizando, que estemos en una retrospectiva, que esto para nosotros los que estamos trabajando en ambientes o en equipos ágiles es súper común que ocurra, una reunión de retrospectiva donde la idea es que el equipo inspeccione, analice cómo está trabajando y por ahí proponga oportunidades de mejora o acciones de mejora. Y supongamos que uno de los colaboradores de pronto empieza a manifestarse con cierta disconformidad, con cierta frustración, diciendo de que esto es un desastre, la verdad es que la aplicación cada vez funciona peor, el desarrollo que estamos entregando cada vez tiene menos calidad,
la verdad que así no se puede seguir. Y en todo esto, claramente, otro compañero que está en la misma reunión, es que tiene el rol de desarrollador y que se ve por ahí afectado por lo que está comunicándose el otro, y dice, no, pero pará, ¿por qué decir que no tiene calidad? O sea, en realidad, la aplicación que estamos funcionando sí tiene calidad. Explica un poquito más, ¿por qué decir que no tiene calidad? No, bueno, pasa que en realidad cada vez tenemos más errores, por ahí las cosas me desaparecen, a veces no puedo entrar, a veces se me cae. Bueno, asumamos que esta discusión puede tornarse cada vez más acalorada, o quedar ahí, o por ahí el facilitador de la reunión intervenir para que no siga su curso. Por ahí no tiene mucha importancia el desenlace de la discusión en sí, sino que lo importante es que tengamos en cuenta acá y que analicemos que en esta comunicación que hubo, la mayoría de las cosas sobre las cuales se estuvo expresando fueron todas opiniones. O sea, no había muchas afirmaciones, ahí vamos a ver un poquito más cuando vayamos a detalle, pero yo les quería traer este ejemplo ahora para que ustedes empiecen a pensar esto. La mayoría de las cosas fueron opiniones, entonces es importante que nosotros como coach detectemos esto para que poder, como les decía recién un ratito, intervenir oportunamente. Como les dije antes, la idea no es que nosotros les demos la solución, sino que los ayudemos a que ellos mismos encuentren la solución. Pero sí es importante que los escuchemos para que las soluciones que a ellos les surjan sean por ahí acompañadas por nosotros. Digamos. Bueno, entrando un poquito más en lo que son las afirmaciones concretamente son todas aquellas cosas que no generan discusión. Imaginemos, por ejemplo, que yo les diga, este es el número 4. Este es el número 4, es algo sobre lo cual tenemos consenso. O sea, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes y me van a decir, sí, ese es el número 4. No se va a generar discusión al respecto. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo les digo, esto es una silla. O sea, esto es una silla, claramente, sí, es una silla. Alguno puede tener una opinión respecto a la calidad, o respecto a la comodidad, o respecto a la... Pero, nada, en todo vamos a estar de acuerdo en que eso es una silla. Lo mismo ocurre si yo les digo, por ejemplo, este de Lionel Messi. O sea, no hay discusión respecto a eso. Todos sabemos y podemos conversar al respecto y decimos, sí, este de Lionel Messi. Ahora, lo que no podemos hacer es que decir, che, el 4, nosotros nos ponemos de acuerdo y a partir de ahora este 4 va a ser un 2. Eso no lo podemos hacer porque hay un consenso en el mundo donde nos estamos manejando, donde acordamos ciertas normas, ciertas reglas, para ponernos de acuerdo. Entonces, sabemos que es un 4, y no podemos decir que es un 2, porque podemos decir que es un 2, este es el número 2. Eso es una afirmación, pero es una afirmación incorrecta, que debemos ver un poquito más después, algunos tips para tener en cuenta cuando las afirmaciones son efectivas, digamos. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con una silla. O sea, yo digo, che, esto es un sillón. No, claramente no es un sillón. No. O este es Cristiano Ronaldo. No, claramente no es Cristiano Ronaldo. Así como nosotros hablamos de afirmaciones respecto a determinados objetos, determinadas personas, determinadas cosas, también podemos tener afirmaciones a decir, por ejemplo, hoy es lunes. Hoy es lunes, algo sobre lo cual hay consenso. Nadie puede ir a decir, no, hoy es martes. Hoy es lunes. Después empezamos a contextualizar el ambiente o el entorno en el cual hacemos esta afirmación. Porque, por ejemplo, puedo decir que son las 14 o las 14:10, pero son las 14:10 en Argentina. Probablemente en otro país no sean las 14:10. Entonces ya empezamos a hablar en contexto. Sí, ok, para Argentina son las 14. O en Córdoba está haciendo 24 grados afuera. Todas estas son afirmaciones. Para algunas cosas probablemente tengamos más o menos consenso, y el grupo sobre el cual está el consenso sea menor. Pero son todas afirmaciones. ¿Cómo ven hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna observación, alguna aclaración, algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, así como tenemos afirmaciones, nosotros decimos que las afirmaciones surgen para describir lo que vemos. O sea, hay cosas que ya existen, el mundo ya existe, y nosotros describimos lo que ya existe a través de la palabra. Entonces, el lenguaje está, cuando hablamos de afirmaciones, el lenguaje está después de que el mundo ya exista. O sea, la silla ya existe y yo declaro eso es una silla, después de la silla. Entonces, en las afirmaciones ocurre esto. El objeto o sobre lo cual estamos afirmando ya existe y yo uso el lenguaje para describir eso que veo.
Ahora, en cuanto a las declaraciones, en realidad, las declaraciones son por ahí, al revés de lo que veíamos recién, algo que determina o acciona a través de las cuales ocurre algo, y yo modifico algo de lo que va a ocurrir después. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde llamo a Silvina. Esta tarde llamo a Silvina, ahí en realidad lo que estoy diciendo es, supongamos que Silvina sea nuestra cliente, y estoy diciéndole esta declaración a mi equipo puede entender que, entonces a partir de hoy, esta tarde, ya vamos a estar llamando a Silvina, que es nuestro cliente. Entonces, a partir de lo que yo declare, el resto del entorno se va a comportar de alguna determinada manera. O digamos, por ejemplo, la versión beta de la aplicación va a estar lista para el 10 de mayo. A partir de que yo declaro esto, nuestro cliente, por ejemplo, o no sé, a quien le vamos a estar entregando la aplicación, o al usuario final, como que alguien empiezan a prepararse, o sea, como que el mundo o el contexto sobre el cual yo digo esto cambia a partir de que yo declaro algo. Imagínense que estoy con un problema desbordado, la verdad que no le encuentro solución, y a partir de acá viene alguien y me dice, despreocupate, tranquilo, esta tarde bajo y te ayudo. Nuestro estado de ánimo, nuestra forma de estar, nuestra preocupación cambia a partir de esta declaración. Entonces un poco lo que decimos es que yo genero un nuevo mundo a partir de lo que estoy declarando. O sea, había algo que antes no estaba, y yo declaro algo y a partir de ahí genero un contexto diferente. Entonces, si lo llevamos un poco a lo que decíamos recién, de que pasaba donde estaba el mundo y yo usaba las palabras para definir o describir ese mundo, acá pasa al revés. Yo uso las palabras y en base a lo que yo hablo doy forma al mundo, a lo que va a pasar después. Como que el mundo tiene que prepararse para lo que yo voy a decir. O en base a lo que yo digo, el mundo se va a comportar de una determinada manera u otra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna observación, aclaración, algo que quieran aclarar, agregar? Bueno, como les decía, en realidad, si quieren opinar, adelante, no hay problema. Si quieren interrumpir, me quieren preguntar algo, adelante. Bueno, seguimos entonces. Siguiendo, como veíamos entonces hasta ahora, teníamos lo que son las afirmaciones y lo que son las declaraciones. Como que podríamos dividir a todo lo que nosotros hablamos el lenguaje en estas dos ramas, digamos. Ahora, específicamente dentro de lo que son las declaraciones, tenemos un subgrupo, un subconjunto, que son las opiniones. Y las opiniones surgen como algo personal, como algo que alguien considera que es de determinada manera. Y si vamos, por ejemplo, a lo que decíamos recién, trayendo de nuevo el ejemplo del 4, y que alguien diga, el 4 es el número perfecto. El 4 que es el número perfecto es una opinión. Una opinión porque alguien puede decir, no, estás equivocado. Para mí el 4 no es el número perfecto. El número perfecto para mí es otro número. ¿Por qué? Y puede argumentar el por qué él piensa que no es el 4, digamos. Lo mismo puede pasar con una silla. Alguien puede decir, la silla es cómoda. Y otro va a decir, no, la silla no es cómoda. La verdad que ese respaldar de madera, a mí me hace doler la espalda. No, para mí esa silla no es cómoda. Será cómoda para vos, pero para mí no. Entonces acá entramos en esto de las opiniones, donde lo que yo opino es mi forma de ver las cosas, pero no necesariamente es compartida con la forma en que los otros ven las cosas. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, el lunes es el peor día de la semana. Bueno, sí, probablemente para algunos sea el peor día de la semana el lunes, pero probablemente haya gente que el lunes es el día que ve a sus hijos, entonces el lunes sea el mejor día de la semana. O sea, como que, de nuevo, en el contexto en el cual cada uno tiene su opinión al respecto, no está ni equivocado ni es verdadero, es su opinión al respecto. Ni a hablar si les digo que Messi es el mejor jugador del mundo. O sea, en el ámbito del fútbol, a los que nos gusta el fútbol, esta es una discusión eterna, porque hay un montón de opiniones al respecto donde dicen, no es Messi, si es Messi, Messi es esto, no, pero son todas opiniones. Ahora, todas estas opiniones, vamos a ver las afirmaciones. Como yo les decía recién, las afirmaciones tienen que tener como algunas características para que las afirmaciones sean efectivas. O sea, decimos que hay como 5 aspectos que una afirmación tiene que tener para que sea efectiva. Lo primero que tiene que ocurrir es que la afirmación sea verdadera. O sea, como dijimos recién, las afirmaciones las utilizamos para describir un mundo que ya existe. Entonces, claramente, en un contexto en el cual
vivimos en afirmaciones, claramente esperamos que las afirmaciones sobre las cuales se están construyendo nuestro mundo sean verdaderas. O sea, no nos serviría construir nuestro mundo sobre opiniones o sobre afirmaciones que son falsas, digamos. Entonces, para que una afirmación o algo que yo digo y que estoy afirmando sea efectivo, tiene que ser verdadero. Ahí vamos a ver un poquito más después cómo considero verdadero. Lo otro es que tiene que ser relevante. Esto de que tiene que ser relevante es porque en realidad la relevancia tiene que ver con el contexto en el cual estoy emitiendo esa afirmación. Puede haber cosas sobre las cuales es relevante para uno en un determinado contexto y para otro en otro determinado contexto no ser relevante. Pero para que una afirmación sea relevante en el contexto en el cual nos estamos moviendo, es importante que, para que sea efectiva, digo, es importante que sea relevante. Ahora, si nos ponemos a pensar, la relevancia es un juicio. Yo puedo decir que algo es relevante o no ser relevante y empezamos a opinar al respecto. O sea, puede que no sea una opinión, puede que no sea una afirmación, que sea una opinión. Entonces ahí lo importante para esto es que nosotros consensuemos determinadas afirmaciones dentro de un contexto para que decimos, che, no, esta afirmación es relevante para este contexto. Para otro contexto probablemente no, y sea opinable si es relevante o no es relevante. Lo otro es que sea experimentable, y acá el ejemplo que nos comentaban, por ejemplo, es decir, esta pared que estaba atrás mío, por ejemplo, es blanca. Entonces yo digo, si alguien viene y me dice, no, mira, esa pared que está atrás tuyo, para mí es gris, no es blanca. Entonces yo podría, de alguna manera, experimentar, o sea, hacer alguna intervención, llamar a algún especialista en, no sé, en colores y que haga algún estudio con alguna máquina, decir, no, mira, esa pared es blanca porque este es el código de color que tiene. Entonces, para que una afirmación sea efectiva, nosotros tenemos que poder, de alguna manera, hacer algún experimento que nos permite validar que lo que estamos diciendo es verdad, digamos, es correcto, es una afirmación efectiva. Lo otro es que tiene que tener un sentido compartido. Y acá cuando hablamos de afirmaciones, que yo les decía hace un ratito que las afirmaciones surgen como algo que es un consenso para un determinado contexto en el cual estamos, y tiene que tener un sentido compartido porque, por ejemplo, no es lo mismo el conjunto de afirmaciones para una junta médica que el conjunto de afirmaciones para unos conjuntos de ingenieros en sistemas o el conjunto de afirmaciones para los mecánicos. O sea, es probable que si nosotros ponemos a conversar o agarramos un mecánico, agarramos un médico, agarramos un ingeniero y los ponemos a conversar, es probable que ellos tengan un montón de cosas en común en su subgrupo, en su grupo general, que es decir, che, bueno, la sociedad de Córdoba, por decirlo de alguna manera, como grupo general. Ahora, puede que ellos empiecen a hablar de particularidades o de afirmaciones dentro de subgrupo, que la verdad es que para el otro, digamos, no tiene mucho sentido, no tiene sentido compartido, no es relevante. Entonces, lo que decimos es que para que una afirmación sea efectiva, tiene que tener sentido compartido en dónde la estoy diciendo. O sea, tengo que estar hablando en la junta médica, bueno, ok, estoy en la junta médica, entonces todas las afirmaciones que den los médicos tienen sentido compartido ahí, en esa junta médica. Y lo último es, que también me encanta, que las afirmaciones tienen que fomentar el aprendizaje. Si vemos el dibujito este, que es un clásico, donde el hombrecito de rojo está mirando y dice que es un 6, y el hombrecito de azul está mirando y dice que es un 9, y si nosotros nos ponemos a analizar ese dibujito de alguna manera, decimos que los dos tienen razón y los dos están equivocados. Entonces lo que nosotros tenemos que, o lo que las afirmaciones para que sean efectivas tienen que hacer, es que tienen que fomentar el aprendizaje. Entonces decir, bueno, claramente los dos estamos afirmando cosas en las cuales no estamos muy de acuerdo. Bueno, trabajemos sobre esa brecha que hay para poder llegar a un consenso en algo. Entonces, de acá, de esta observación que vemos acá, decir, no, bueno, claramente estamos viendo los dos lados diferentes, estandaricemos algo para partir de ahí mirarlo de una manera conjunta, digamos. Entonces, se tiene que fomentar el aprendizaje. A partir de una afirmación que yo digo, tenemos que fomentar el aprendizaje. ¿Alguna observación hasta acá? ¿Alguien quiere aclarar algo? ¿No? Bueno, seguimos.
Ahora vamos a ver algunas características que tienen que tener las opiniones para que sean efectivas. Decimos que las opiniones, para que sean efectivas, tienen que ser válidas. Ahora, para que una opinión sea válida, entendemos que está por ahí directamente relacionado con la autoridad que tiene la persona que está emitiendo esta opinión. Entonces, por ejemplo, yo puse acá una fotito de un inspector de tránsito. Entonces, el inspector de tránsito tiene la autoridad delegada para opinar sobre nuestras infracciones de tránsito. Entonces, si cualquier persona que está transitando por la calle me dice que estoy cometiendo una infracción de tránsito, y la verdad que yo podría, ¿no?, llevarle la punta, digamos, porque no estoy dándole autoridad a su opinión. Ahora, si en quien me dice eso es un inspector de tránsito, y la verdad que le voy a dar un poquito más de importancia porque entiendo de que el inspector de tránsito tiene la autoridad para emitir una opinión válida respecto a la infracción que está viendo. Entonces esa es una de las características que tiene que tener la opinión, tiene que ser válida. La otra característica que tiene que tener es que tienen que ser fundadas. Y esto de que sea fundada es que todas las observaciones que yo haga, todas las opiniones, tienen que tener un fundamento. Es decir, yo tengo que opinar esto por algo. Supongamos, volviendo al caso que les contaba antes de esta reunión de retrospectiva, donde había alguien que se estaba manifestando disconforme con lo que estaba ocurriendo, porque no funcionaba nada y porque había cambiado. Imagínense que él diga, mira, en mi opinión, la aplicación no estaba funcionando de la mejor manera, porque el reporte que estaba sacando ya no está funcionando más, o porque en realidad estoy intentando loguearme y la verdad que cada 3 logueos que hago puedo ingresar solamente una de cada 3 veces. Y la verdad es que en el sprint pasado teníamos el botoncito para poder acceder a la otra pantalla y ahora el botón no está más. Entonces, son todas opiniones que por atrás están fundadas. Esas opiniones son opiniones. O sea que tranquilamente alguien podría decirme, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero de ninguna manera podría decir de que esa opinión está equivocada. Porque tenemos fundamentos por los cuales estamos opinando esto. Entonces, puede no estar de acuerdo, pero mi opinión está fundada en hechos observables y demostrables. Entonces, si yo hago una opinión con fundamentos por detrás, digo que estoy haciendo una opinión relevante, digamos, efectiva. Otra característica, también importante para que la opinión sea efectiva, es que se basa en un estándar. Ese basarse en un estándar es que cada vez que yo emito una opinión de algo, es porque yo internamente lo estoy comparando con un estándar que tengo yo al respecto. Y acá un ejemplo es el tema de la temperatura. Yo, personalmente, considero de que está frío el clima cuando la temperatura ambiente afuera está por debajo de los 10 grados, por ejemplo. Entonces yo agarro mi celular, me fijo y dice, bueno, en Córdoba está haciendo 8 grados afuera. Entonces yo digo, afuera está haciendo frío en Córdoba. Pero lo que estoy haciendo ahí es, me estoy basando en mi estándar de qué es frío para mí. Pero probablemente tenga un compañero de trabajo que vivió en el sur, o que nació en el sur, o que tiene otros estándares, y para él, por debajo de 4 grados recién está frío. Entonces para él, hoy no está frío afuera. El día 18 grados, está lindo afuera, voy a salir con una camperita livianita. Entonces acá donde vemos que, y es importante que nosotros como coach veamos cuando alguien emite una opinión, en qué estándares se está basando para emitir esa opinión. Entonces, en base a sus estándares, él está emitiendo la opinión de que afuera está frío. Pero para otros probablemente no. Y es importante que eso nosotros lo tengamos en cuenta. Y lo otro es que tienen que ser tendientes a la acción. Esto es que es importante que nosotros emitimos una opinión, no sea simplemente una opinión porque no estoy de acuerdo, o porque no me gusta, o porque lo que sea, sino que es importante que yo emita una opinión tendiente a que algo pase en base a mi opinión, tendiente a que las cosas cambien. Entonces yo puedo hacer una opinión respecto a algo y decir, che, mira, me parece que, porque observo esto, esto y esto otro, podríamos hacer tal cosa y hagamos esto. Entonces como que yo emito una opinión, pero el objetivo de la opinión que yo estoy emitiendo es que hagamos algo diferente. O sea, si yo no opino por opinar, no tiene mucho sentido y decimos de que no sería una opinión efectiva, si se quiere.
¿Estamos bien hasta acá? Bueno, alguien que quiera, después lo que sigue en realidad es hablar un poco de pedidos y ofertas. Alguien que quiera compartir alguna afirmación, alguna opinión, alguna declaración, algún ejemplo, alguien que se anime. Para mí, la parte más difícil que veo en esto de las opiniones efectivas es cuando, como vos decías, es discutible, o sea, alguno de las dos personas o tres hace que no sea válida, por ejemplo, que realmente todos entiendan que pueden opinar porque se validan mutuamente. El problema es cuando no se validan, ahí me ha costado bastante salir de esas situaciones. Claro, sí, totalmente. Sí. Bueno, gracias, Gaby. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Lo siguiente es pedidos. De nuevo, les voy a traer una situación. Un equipo de trabajo está lo más bien, haciendo una reunión diaria, vienen todo el trabajo. Y de pronto viene un gerente, nuestro gerente, y nos dice, hay un error grave en producción de que, no sé, no podemos estar haciendo el alta de los pedidos. Pero no da muchas más explicaciones, solamente nos dice eso y agarra y se va. Nosotros, como equipo, la verdad no entendimos mucho qué es lo que está queriendo decir, no alcanzamos a entender si es grave, si no es grave, qué impacto tiene, cuáles son los productos que está poniendo de alta, en qué entorno me lo está pidiendo, es un error de producción. Y estamos nosotros acá justo debatiendo qué íbamos a hacer con el diseño de lo que estábamos haciendo siguiente. Es decir, bueno, después cuando vuelva lo charlamos de nuevo. Pero la realidad es que en el resto del día nuestro gerente no vuelve y nosotros nos vamos a casa lo más bien. Y resulta que al otro día, cuando viene súper enojado nuestro gerente y nos dice, ¿quién me explica por qué no solucionaron el error de producción ayer a la tarde? Acá en realidad lo que puede pasar es que entre todo el equipo se mire y diga, che, no, pero pará, o sea, ¿qué error? No entendimos la gravedad del error, no sabíamos que había que solucionarlo ayer a la tarde, quedamos en que te lo íbamos a ir a preguntar, pero a ver cómo no volviste más, la verdad se nos pasó, no le dimos foco a eso. Entonces, claro, bueno, de más está decir que acá puede que nuestro gerente se enoje un poquito y bueno, después vemos cómo sigue la historia. Pero lo diferente acá es que, o lo importante acá es que notemos de que el gerente cuando vino, realmente no hizo un pedido. Se manifestó diciendo de que había un error en producción con algo, pero la verdad es que claramente no hizo un pedido y vamos a ver cuáles son todas las cosas que tiene que tener un pedido para que sea efectivo. Y claramente no hizo un pedido. Entonces, distinto hubiera sido si hubiera dicho, chicos, mire, tenemos este error en producción, esto es urgente porque está afectando a tanta gente, de ser posible tendríamos que solucionarlo hoy, ¿alguien de ustedes lo puede tomar? O sea, como que aclarando un poco más y dando un poco más de detalle y contexto sobre lo que está ocurriendo, ahí recién podemos darle más forma de pedido, si se quiere. Entonces, yendo un poco más a esto, a cómo debería ser un pedido efectivo, lo primero es ¿quién hace el pedido? ¿Para quién es? O sea, en realidad, más allá de que parezca extraño, muchas veces no se sabe esto, y viene alguien y nos dice, che, no, nos pidieron que el reporte esté para hoy a la tarde. Ok, pero ¿quién lo pidió? Por ahí es importante saber quién lo pidió, porque en base a quién lo pidió, nosotros podemos y después negociar quizás eso, o saber cuáles son las expectativas que tiene, o ir a conversar sobre cuáles son las expectativas que tiene. Es importante que identifiquemos quién es el que lo está pidiendo. Además de eso es a quién se lo está pidiendo. O sea, en realidad también parece extraño, pero nada, si alguien viene y entra y dice, che, tenemos que ordenar la sala. Bueno, sí, ok, no lo tomó nadie ese pedido, digamos. No le hicimos el pedido concreto a nadie. Che, Juancito, ¿podemos ordenar la sala hoy? O necesitamos ordenar la sala. ¿Quién la toma? ¿Quién puede ordenar la sala hoy? O sea, ahí como que estamos generando en el otro, que ahí vamos a ver que es el compromiso, eso respecto a ese pedido. Es importante entonces que definamos quién lo pide, a quién se lo está pidiendo y claramente qué es lo que le está pidiendo. Y en este qué es lo que le está pidiendo, también es importante quien está recibiendo ese pedido que empiece a indagar para entender realmente qué es lo qué es lo que se está necesitando, con qué características está necesitando.
por ejemplo, yo ahí puse acá el ejemplo de un sándwich, porque puse como algo así como un pedido de comida, donde alguien hace un pedido de comida, donde está el recepcionista, que están recibiendo el pedido de esa comida, y está el sándwich. Entonces yo le pido el sándwich, y en el sándwich yo le pido, ¿sabes qué? Que el sándwich no tenga mayonesa. Es importante que no tenga mayonesa porque mi hijo es alérgico a la mayonesa, por ejemplo. Entonces, estoy dando detalles y especificaciones respecto a qué es realmente lo que quiero. No quiero un sándwich cualquiera. Quiero un sándwich con estas características. Otra cosa súper importante, o sea, tan importante como el qué estoy pidiendo es el para cuándo. Y este para cuándo no es solamente para la semana que viene, sino concretamente para qué día de la semana que viene. Porque la semana que viene es de nuevo, puede ser subjetivo, porque para quien me lo está pidiendo la semana que viene puede ser el lunes, y yo puedo entender que es para el viernes la semana que viene. Entonces, es importante que cuando alguien hace un pedido o cuando alguien recibe un pedido, tanto como establecer realmente qué es lo que quiere, establezcamos para cuándo lo quiere, y ese para cuándo lo quiere es específico para cuándo lo quiere. Y en ese qué y cuándo, quien recibe ese pedido puede empezar a negociar. Puede empezar a negociar esto de, che, no, bueno, pero pará, yo para el lunes no lo puedo tener. ¿Lo puedo tener para el martes? Sí, ok, para el martes está bien porque yo necesito presentarlo el miércoles. Entonces, es importante tener esto, porque él lo necesita presentar el miércoles, o sea que no era el viernes como yo hubiera pensado, pero tampoco era el lunes como él me lo hubiera pedido inicialmente. Y lo último, la última etapa es si fue aceptado. O sea, por ahí asumimos que con el solo hecho de enviar un mail pidiendo algo, a quien recibió el mail aceptó el pedido. Yo puedo pedir un informe, le mando un mail, che, necesito un informe a tal persona, y entiendo y asumo que esa persona entendió lo que tenía que hacer, sabe para cuándo es, me aceptó el compromiso, lo puede hacer. Entonces, es importante que cada vez que nosotros hacemos algún pedido, tengamos en cuenta todas estas etapas. Y es importante también que entendamos que al aceptar un pedido, estamos generando un compromiso entre quien hace el pedido y quien recibe ese pedido y quien se encarga o se compromete a entregar lo que va a construir o lo que va, en este caso, por ejemplo, el sándwich, se genera un compromiso. Entonces, si yo en mi pedido fui claro respecto a que mi sándwich lo quedaría sin mayonesa, quisiera que quien me va a proveer ese sándwich se comprometa a entregarme un sándwich sin mayonesa. Y si me dijo que me lo iban a tener de acá al martes de la semana que viene, al informe, que quien se comprometió a entregar ese informe el martes de la semana que viene, realmente se comprometa y lo tenga para el martes de la semana que viene. Entonces, como que si yo considero todas estas etapas, yo estoy generando un compromiso. Ahora, si yo me salté alguna etapa, y por ejemplo, no le dije para cuándo era, y después la semana que viene voy el lunes y le digo, che, ¿está listo? Y no, todavía ni empecé porque lo pensaba empezar hoy a la tarde. No es que esa persona no se comprometió con el pedido que hice. No fue claro el pedido, nos salteamos una parte y entonces no es que está infringiendo el compromiso. Entonces es importante que todos estos pasitos los tengamos en cuenta a la hora de hacer un pedido. Ahora, ¿qué pasa con las ofertas? Las ofertas, o sea, el pedido es cuando alguien viene y pide algo a alguien o a un equipo, y la oferta es cuando alguien se ofrece a hacer algo. Es lo mismo. Para las ofertas es lo mismo saber a quién me estoy ofreciendo, quién se está ofreciendo, qué estoy ofreciendo, para cuándo, y si mi oferta fue aceptada o no fue aceptada. ¿Esto por qué? Porque en realidad, supongamos que yo me ofrezco a hacer algo, pero a quien yo me ofrecí no terminó aceptando lo que la oferta que yo le hice, y después fue y se lo pidió a otro, y lo estamos haciendo los dos al mismo tiempo. O sea, para la oferta es lo mismo que para los pedidos. Tenemos que tener en cuenta todas estas etapas, cada una de estas etapas, con sus características por detrás. Bueno, eso es todo. Nos quedan 5 minutos, así que quiero escucharlos. ¿Alguna duda que tengamos, alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir, algo que le esté haciendo ruido de lo que dije, algo que lo dije muy rápido y quieren que vayamos más a detalle? ¿No? Sí, Dieguito Franco, Tormenta. Dale. No, me pareció importante de la parte de las opiniones en donde vos aclaraste, o sea, la autoridad de quien da esa opinión, y que por ahí cuando le ponemos mucho peso a la opinión,
a la autoridad, perdón, no validamos después su opinión y bueno, lo aceptamos de quien viene, ¿no? En ese caso, ¿cómo deberíamos hacer o cómo deberíamos trabajar ese tema de que un equipo, por ejemplo, le ponga mucha autoridad a una persona que a lo mejor se puede estar equivocando en la opinión? ¿Cómo podríamos detectar eso? O, no sé, por ahí viene la pregunta. Sí. O sea, en realidad lo importante, Franco, ahí es que nosotros, lo primero que tenemos que hacer como coach o como rol que está facilitando estos espacios, es que identifiquemos que es una opinión y que esa opinión, si bien puede tener sus fundamentos, y si tiene sus fundamentos es una opinión efectiva, no deja de ser una opinión. Sí, lo que yo les decía es que por ahí hay opiniones que alguien está más autorizado a darnos su opinión, pero no es una afirmación, y si no es una afirmación, tranquilamente es opinable y tranquilamente puede haber alguien que opine diferente. Entonces es importante que tengamos, cuando hablamos de opinión, que tengamos en cuenta cuáles son las características que tiene que tener una opinión para que sea efectiva, lo mismo que una afirmación, o sea, para que una afirmación sea efectiva. Entonces, yo, si después les cuento de nuevo cuáles son todas estas características, si quieren se las comparto, porque en base a eso nosotros, no, pero pará, eso que vos estás diciendo no es una afirmación. Entonces, si no es una afirmación es opinable, y si no es opinable alguien puede opinar diferente a vos. Y si alguien opina diferente a vos, podemos conversar al respecto, trabajar sobre la brecha que hay en esa diferencia de opinión, porque acuérdense que un poco el objetivo de esto era trabajar sobre esa brecha para tratar de llegar a un acuerdo, digamos. ¿Respondí, Franco, o no? Sí, estuvo bueno eso de tratar de determinar o identificar eso, de si es una afirmación o una opinión, porque la opinión da para charlarla o dar Pero es otro súper, punto de vista. perfecto, gracias, Frank. Es súper común que pase esto, ¿no? O sea, hay mucha gente por ahí que sin darse cuenta, o sea, no es que lo hacen a propósito, digamos, sino que sin darse cuenta, están dando su opinión como si fueran afirmaciones y consideran de que ellos tienen razón y el resto está equivocado. Cuando en realidad nosotros tenemos que tener las herramientas para poder demostrar que eso es una opinión y que esa opinión alguien puede opinar diferente y que no está ni equivocado ni tiene razón, digamos. Bueno, gracias, Fran. ¿Alguien más? Yo no sé si se me escucha. Sí, ¿Sí? perfecto. No es una pregunta, pero sí me quedé pensando en esto de los pedidos, la cantidad de pedidos que hacemos, me pensaba en una jornada durante un día, la cantidad de pedidos que vamos formulando, digo, de hecho de eso se trata, pedidos, ofertas, y las pocas veces que esos pedidos realmente cumplen con estos requisitos, ¿no? Entonces digo, generalmente sucede que uno salta algún paso y eso después tiene altas consecuencias, porque quien lo formula no recibe lo que estaba esperando y quien toma el pedido tampoco tiene claridad de cómo avanzar. Entonces me quedé como pensando en eso, como dando vuelta de la importancia de poder ser claro al momento de realizar un pedido y al momento de tomarlo yo, de aceptar el compromiso de tomar ese pedido, como crítico. Perfecto, sí. Y lo importante acá es que en realidad nosotros no salgamos de este webinar a pedirle a todo el mundo que cumpla estos pasos, sino lo importante es que lo tengamos como herramienta dentro de nuestra cajita y si lo podemos detectar en algún momento, empezar a trabajarlo. O sea, si ahora a la tarde alguien viene y me hace un pedido, che, a ver, pará, la etapa era si vos, yo, ok, lo que me estás pidiendo está claro, ¿para cuándo? Entonces como que empezar a mentalmente barrer estas etapas que yo les contaba recién, como para empezar a trabajarlo. Lo mismo al revés, decir, che, pará, es importante que lo tengamos en cuenta, es importante que vos, a la hora de hacer un pedido, tenga en cuenta esto y esto otro, porque mira, participé en un webinar donde decía todo esto, entonces como que es parte de una herramienta que nos tenemos que llevar para usar en nuestro día a día. Bueno, listo, estamos en tiempo. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Los espero en la próxima. Gracias. 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 Chao. Chao. Chao, gracias.